Muy buenas, ¿cómo estamos mis queridos aventureros y aventureras? Aquí el Tito Snaker y estamos otro episodio más dándole caña al Baldur Gate 3. La verdad es que, bueno, estoy enganchadísimo, pero voy al ritmo muy lento, porque ya he visto mucha gente que ya se ha pasado Baldur Gate 3, 5 y 8 veces. Pero bueno, yo voy al ritmo tranquilo, entre comillas, porque tampoco yo tengo trabajo, etcétera, etcétera, y lo disfruto muchísimo este juego, la verdad. Bueno, pues nada, estamos aquí, acabamos de llegar a esta zona rara, ¿vale? Ayudamos a unos tíos aquí, así que bueno, vamos a seguir caminando. Tenemos aquí el rollete, así que bueno, vamos... The Dark Lady shields me. I can feel her. Let's move. Light on my feet. Ya voy yo primero. No traps, please. Cuervo muerto. That dead bird. What? ¿Qué? I wouldn't touch it. Ah, vale. Me asusté por un momento. A ver. Uno por aquí. Otro. Ah, ¿y los otros que están asustados? No pasa. Están reventando. Menos mal que son unos bebecitos. A ver. This is worth the cost. Uno por aquí. Otro por acá. Let's end this. Oh, qué ganas tenía de hacer esto. ¡Sí, Jaheira! Got to press on. ¿Listo? Qué susto me di, pibes. Better than nothing. Bueno, esto no tendrá nada, ¿no? Los cuervos estos de mierda. Aquí solo hay un cuervo, que es el que toqué. Socorro. Ha salido sobre Redwood y ha girado por completo, ha enviado a la gente a usar... Vale, bueno, pues. La gente se está volviendo loca. What's hiding? Mira, unos huevitos aquí. No se come, ¿no? Bueno, seguimos para adelante, chicos. Más que nada porque los colegas iban por aquí. Oh, vale, esta es la oscuridad chunga. Me imagino, ¿no? This place is protected. Ah, no, al revés. Must Let's be go. the refuge the Harpers spoke of. Keeping it at bay. ¿Qué pasa, hermanos? You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. They're with me. Come. Jaheira! De la puretilla. Fundiendo respeto. Qué risa, ¿no? Por una vez me gustaría que la gente se limitase a decir hola. Hello. Así me agradece que salvase a tus soldados. Kindness is too often a decoy. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind.
never have come here true soul. Os, pero tú no tienes fuerza, hermano. Mirar a las arpías a los que salvaste. Stop! What are you doing? They're the ones that saved us! They're the one who protected the Emerald Grove? Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved 2 of my friends. One from a harpy, and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss of our thieving either. I pretty much trust them with my life. A true soul with a mind of their own? How is that possible? Tendrás que fiarte de mi palabra. You sound so confident for someone who's so wrong. Sé que cuesta fiarte de nadie en este momento, pero créeme, que no soy una sectaria, tío. Sectaria de la absoluta. ¿Quién ha escrito esto, tío? ¿En serio que ahora están escribiendo en forma de español todo la E? Todo es sectaria. Y estoy jodido, ¿no? Not good enough. Vale, enseñarle el artefacto de Jaheira. What in the hells is that thing? Hasta ahora ha sido todo un salvavidas. Espero que lo veas así. More or less. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? He venido de vacaciones. Tan solo busco la cura para el parásito que tengo en la cabeza, y las torres alzadonas son mi única pista. Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Bueno, pues nada, buen rollito entonces. Espera, ¿qué le pasa a Karlak? Karlak, ¿qué te pasa, mi niña? Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. ¿La conoces? Not personally. I mean, I wish. She's an absolute legend. Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira.
She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Bueno, está toda contenta. Como siempre nosotros en peso vamos súper ligeritos. Esto ya lo podemos dejar en su sitio. Tengo que... Os prometo que en la siguiente partida voy a organizar todo mi equipo y voy a venderlo todo, porque es que no puede ser... Lo que no puede ser es esto, tío. La daga esta la pongo aquí. A ver. Vale. Esto lo voy a dejar aquí por si acaso. Esto y esto lo vendemos también. Lo ponemos por aquí. Esto también. Esto y esto también. De precisión. Vale, la pala la podemos dejar. Esto, todo esto. Menos esto. También para huir. Y todo esto hasta aquí. No, hasta aquí. Más esto y esto. También para huir. Esto y esto. Esto y esto. Para huir. Tengo un montón de pociones aquí, Tito, que... ¿Por qué? Porque veo aquí a una que es una comerciante, que es esta, ¿no? Y va a hablar Will. Stock up while you can. I only hope I brought enough to see us through. Enséñame tu mercancía, a ver. Escudo de devolución. Hay cositas aquí, ¿eh? Aparte, bueno, los tintes a mí no me interesan para nada. Salvación +1. No, not is bad. 310, bueno. Cota de escama Yuan Ti. Emboscado, tienes +1 en las tiradas de iniciativa. Pues no está mal esta. No está nada mal. Vale, bueno. Yo vine aquí. ¿Vale? Yo vine aquí, hermano, a vender. Y veo que tienes dinero. Así que son cosas que me agradan. ¿Vale? Así que nada. ¿Tú qué? Restos de adamantina. A lo mejor se puede conseguir algo con esto. Bueno, yo vendo todo. Vale. ¿Esto qué es? Antídoto, poción, esto lo dejamos. El veneno, esto. No sé por qué voy siempre consiguiendo manzanas venenosas por ahí. O se van envenenando, no tengo ni idea. Vale. Entonces, después tenemos esto. Que es que, ¿sabes? La daga +1, ¿esto para qué la quiero? El estoque +1, ¿para qué lo quiero esto? Bastón. Bendición arcana. Espada. Bueno, esto sí la podemos dejar. Esto también lo podemos vender. Poción de invisibilidad, no. Y bueno, esto lo podemos dejar. Pero bueno, si le vamos quitando un poquito de dinero a este tío. Esta capa me parece una locura, ¿no? Esta cota me parece súper bonita.
Nivel de clase 15. Bueno, vamos a negociar esto primero. 13, hombre, mejor es. Y una capa, tío, también estaría bien, porque capas no tenemos, ¿no? Una capa, tío. No. Sí. 300 y... Pues eso, 380. Take care now. A ti, mi niña. Bueno, por lo menos ya tengo ahí todo más o menos tal. ¿Y dónde está la capa? Aquí. Vale. Vamos a organizar esto un poco. Esto también tenemos que dejarlo ahí en su sitio. De hecho, tenemos una conversación pendiente en el campamento. Así que, ojito, ¿vale? Bueno, vamos con nuestro personaje principal, chicos. Y vamos para adelante, ¿no? Vamos conociendo a la peña aquí. What's up for discussion? Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Ceres, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Zevlor? Gone. ¿Qué? And more than half the others with him. We were ambushed, out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze, begged us to surrender. Ah, eso porque no fueron vinieron, eso porque no vinieron conmigo. They were toying with us, making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... Maybe the cult got them. Maybe the curse. Mate la esperanza ha sobrevivido, seguro que los demás también. Zevlor had hope. It didn't save him. A little sense will serve us better, I think. But... thanks. It was sweet of you to try. Claro, patrona. Mira quién está aquí. La cantante. La que tenía una canción para nosotros. Oh, you're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. Me enteré de lo que pasó. De la gente que llevaron al Salura. I keep replaying it. Over and over in my head. They lined us up like dogs. Asherak was with the kids, telling them it was going to be all right. Maybe that's why they picked him. Told him to kneel. They took his eyes first. Then his tongue. Yeah. ¿Quién era Asherak? Which? Back in the Grove, he ran drills with the kids. Wooden swords and the like. That seems like a lifetime ago now. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the Grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here. Dios, es verdad. Convencimos a Roland para que se quedara. Si no, se hubiera ido. Yes. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leah were dragged away, along with the others. Roland isn't taking it so well. None of us are, to be honest. How do you do it? How do you keep going? Porque yo soy el papito. El peligro es mi vida, no lo cambiaría por nada del mundo. You're made of sterner stuff than me, then. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. No te preocupes, que lo encontraré, mi niña. Igual que a Halsey. If anyone can manage it, you can. Just be careful up there. All right? I can't handle anyone else dying. Tranquila, mi niña. Todo controlado. Vamos a hablar con Roland, ¿no? Que está por aquí. Ahí.
Mira, Roland, ¿qué pasó, mi niño? ¿Qué le está sirviendo cervezas a un niño? There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jaheira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jaheira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Afira me dijo que tú eres el motivo por el que los niños y ellas pudieron escapar. Cute. Maybe she'll write a ballad about me. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous heroic crap at the Grove, none of this would have happened. ¿Sabes dónde podrían estar? Dead for all I know. Or in the cult's tower with the others who were taken. Están mejor muertos que... Si siguen vivos, los rescataré. They're my responsibility. You go save the world. Or your own arse. Or whatever it is you do. I'll fix this. Bueno, está un poquito enojado y colocado, como podemos observar. Bueno, pues vamos a hablar con la jefa, que creo que está aquí, ¿no? Sí, aquí está. Sí. A ver, ¿qué quiere? Please, be welcome. Have a drink. Oh, my gods. Esta está chorreando. To your very good health. Este tío no tiene medicina ni de coña. Ah, sí, sabiduría. Oler el vino, mi niña. A ver si está bueno, ¿eh? Con guía encima. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jaheira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Mira, ¿sabes? No, pero se carga mi confianza. Indulge me. Venga, pues nada, vamos a tomar el vinito. Bottoms up. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? A pesar que sabes que está afectando la droga, intentar negar que renacuajos tengan ninguna clase de influencia en ti. Qué bueno, vamos a ver. Va, sobrado. Con capa de protección y todo. Un 2, pero hago bum, 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 bum. Y tengo un 13, mi hijo. Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. ¿Quién era o es él? General Gadrick Thorn. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Kedrick Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here.
commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Oh, claro, patrón. ¿Tú qué se cree? ¿Qué tienes en mente? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Ketherick is without his shield, the sword, together we assault his tower and put a final end to this blight. Ketherick tiene los días contados, aseguraré de que así sea. Without a cure for your infection, your days are numbered too. Yet you selflessly offer to spend them fighting alongside us. I like you. I promise I will do everything I can to make sure you survive this. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. ¿Cómo puedo llegar hasta él? Las torres están rodeadas de sombras. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Selûne, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Oh, amazing, de puta madre. Vale, bueno, como estamos aquí a tope haciendo un montón de cosas y además estos tíos tienen que descansar y además tenemos una historia que tenemos que hacer en el campamento, vamos a salir de aquí, vale, vamos a ir por aquí mismo y vamos a descansar porque va a haber movida aquí también. Y además vamos a cambiar la clase. Carla, ¿qué pasó, mi niña? Vamos a hablar un rato con Carla, la pobre, la tenemos abandonada. Hey, soldier, well, I'm not feeling so good. My engine is getting worse. Feels like it's going to burst out of my chest. We need to catch up with Damon. See if he's thought of a way to fix this thing. If it can be fixed. No te preocupes, lo encontraremos. I'm sure we will. But, in case we don't, a bit of advice. You leave your left flank wide open. If I'm ever not around to cover it, you may find yourself on the wrong side of a goblin spear one of these days. Hey, you. Hemos conseguido un poco de metal infernal. ¿Qué deberíamos hacer con él? Ya lo sabemos. Parece que mi Sora y tú os conocéis bien. ¿Cómo es eso? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice. Me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. ¿Crees que seguirá yendo por ti? Entiendo por qué tenías tantas ganas de escapar. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players.
¿Crees que seguirá yendo por ti? I don't know. You think she'd have more important things to do? Devils and their pride. Bueno. Ok. Lo primero que vas a hacer es coger a Widow. Y buscar a... Debería estar aquí. Aquí está. A Mustio. Porque vamos a reiniciar a la colega, ¿vale? ¿Cómo estás? Sí, más o menos así. I shall be here in my camp. Gracias, mi niña. Pum. Ahí vamos a ser clérigo, ¿vale? Esto me da igual, pero en vez de engaño voy a poner dominación de vida, yo creo. ¿Por qué de vida? Porque tu devoción amplifica los conjuros. O sea, el objetivo es recuperar puntos de golpe adicionales equivalentes a 2 más el nivel de conjuro cuando lanzas un conjuro de curación. Si curo, el personaje que tal le va pues bueno, a dar un pufo de más 2. Y este está bastante bien porque puedes hacer un ataque adicional desde el principio, ¿vale? Pero esta tía casi nunca toca cuerpo a cuerpo, así la voy a hacer como healer. Una healer un poco nigromante, porque voy a hacer una guía de eso, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es quitar todo el carisma, ¿vale? Y subir todo lo que pueda en constitución. Tal que así, yo creo. Sí, vamos a dejar así. Así que confirmamos, ¿vale? Y ahora vamos a subirle los niveles, porque ya tenemos la healer crema, ¿vale? Esta acción, preservar la vida, que es la hostia, ¿vale? Esto lo podemos quitar, esto también lo podemos quitar. Vamos a poner el negro, que es el tal, la saeta que está ya puesta, ¿vale? Orden imperiosa está muy bien. Y ya aquí, pues bueno, la que tú quieras, en verdad. Escudo de fe, por ejemplo, ¿vale? Ya que es una healer. Vale, clérigo nivel 3. Tiene 2 conjuros adicionales, auxilio y restablecer menor, que me parece una pasada, ¿vale? Que cura veneno, parálisis, ceguera, está súper bien. Y aquí ya podemos coger de nivel 2, ¿vale? Yo quitaría esta y pondría esta. Y quitaría esta, a lo mejor. Y pondría inmovilizar, que está muy bien. O protección contra veneno no, o ceguera, que también está bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, da igual, porque ahora las vamos a ir cambiando, porque tenemos nivel 3 ahora en el level 5. Vale, tenemos un truquito más, así que podemos poner esta. Vale, solo sufre la mitad de daño en ataques contundentes, perforantes y cortantes, ¿vale? Está bastante bien. Esto lo dejamos así, como está. Y tenemos para una dote adicional, ¿vale? Yo lo pongo para mejorar características y así subo a sabiduría 18 y constitución al 16. Aquí empieza ya la magia. El level 3, ¿vale? Aquí empieza ya la magia. Quitamos ceguera, inmovilizar, ¿vale? Si no tenemos a nadie que hable con los muertos, dejamos hablar con los muertos, ¿vale? Es bastante importante. Después esta, espíritu de guardianes, me parece una salvajada lo que pega. Y está súper bien. Después vamos a poner animar a los muertos para revivir algún muerto. Y palabras de curación, que está, bueno, bastante bien. No es la bomba, pero está bastante bien, ¿vale? Después tenemos levantar maldición, que está bastante bien, pero a mí no me gusta mucho. Y estas dos que, bueno, a mí realmente no me molan. Pero igual a alguien sí, o sea, no les voy a decir yo, esto es una mierda, porque no. Después ya tenemos ya el rasgo subclase, por fin. Y aquí podemos otra vez preparar los conjuros otra vez, porque es para subir a nivel 6, ¿vale? Yo voy a dejar los conjuros tal que así, ¿vale? Mucha cura, tenemos una de curación, otra de curación. Bueno, ahora veréis todas las curaciones que tenemos, chicos, ¿vale? Ahora sí,
porque tienen rasgos de curación. Tenemos una curación individual por aquí, ¿vale? Tenemos otra curación individual por aquí. Después tenemos otra curación por aquí. Tenemos esto que quita veneno, parálisis, auxilio que te da 5 puntos de golpe, ¿vale? Que está súper bien, ¿ok? Una curación conjunta para todo el mundo, otra curación conjunta para todo el mundo, bendición, que está súper bien, bendice y te da bonificación de ataque y salvación, +1, +4, hasta 3 personas de tu equipo, ¿vale? Después tienes revivir, ¿ok? Y el necrófago, pues bueno, infligir herida necrótico, que está súper crema, de 3 a 30. Después puedes revivir a un muerto. Cuando suba a nivel 8, esta tía se vuelve súper loca. Y bueno, podemos expulsar a los muertos si son muertos vivientes lo que luchamos, pero no creo que luchemos contra muertos vivientes. Y hablar con los muertos, que siempre pues nos da ventajas, a veces nos dan pistas, etcétera, etcétera. Así que nada, lo vamos a dejar así. Así que nada, Gale, Astarion quiere hablar con nosotros, pues hablamos con Astarion. This dark land must be filled with the broken, the beaten, the desperate. The perfect preying ground for a devil who offers a way out for those who sign on the dotted line. I hope we end up seeing our friend Raphael down here somewhere. ¿Por qué quieres verlo? Ese infernal está muy lejos de ser nuestro amigo. I think he'll stay the perfect gentleman, as long as we read the fine print. When I was taken to his house, I was caught off guard. But now I know what to ask for. You will help me find him, won't you? Claro, quiero ver cómo sale esto. Perfect. I knew you would understand. El Astarion todo loco, tío. ¿Y dónde está Gale? Aquí está Gale. ¿Y el viejo? Gale, ¿qué pasó, mi niño? Much as I enjoy our conversations, I think it's Elminster we should be catching up with. Unless there's something more pressing you wish to discuss. ¿Por qué diseñaste un protocolo tan difícil? The instructions were easy enough, weren't they? If slightly elaborate. Like I said, I'm dangerous even in death. I'm merely trying to protect those around me. I find that a healthy amount of theatrics, a voice from the beyond, a magic flute, a friendly, if highly combustible magma method, tends to make for a more compelling case. If nothing else, I'm sure I piqued your curiosity. I know what it is to hunger. And I know what it takes to keep that hunger under control. He's done that so far, despite his condition. So long as he sates his appetite elsewhere, I'm happy to give him the benefit of the doubt. I'll give it a shot.
The voice of the Absolute is strong here, and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Don't be so hard on yourself. It's not your fault the world is wicked. You did the right thing. The hurt runs deeper than she's willing to show you. Yes. Yes, I am. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Finally they stir. True adventurers get up with a lark, I always say. But if there are larks to be found in these lands, they must fancy themselves akin to nightingales. Come, come, up you both stand. I, for one, am dying to find out what's for breakfast. Elminster. Right. You see, well, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. ¿De verdad fuiste enviado aquí como mensajero divino? Oh, Mistra's delicate feet are ill-suited for the hardships of the road. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Si los dioses saben lo que ocurre, ¿por qué nos enfrentamos a estos peligros sin ayuda, sin su ayuda? They choose the instruments of their will with great precision. Sometimes the single drops we think we are do not realize what waves we are building up to be. Do not discount yourself, and by the same token, do not discount your enemy. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods,
the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. Mistra se equivoca. Seré yo quien destruya la absoluta. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Precisely. Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help. Or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Eso es un monstruoso. Le está pidiendo que acabe con su propia vida. He is not. But it seems that Mystra is. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mystra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute, and for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Maina hastra mistrariel Italion thras annas. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Aún nos queda un largo viaje por delante. Encontraremos otra Or some manera. other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. Pues va a ser que no, hermano. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. La hostia, jodido. Pues ya está. Pues a Gay no le va a pasar nada, te lo digo yo, porque Gay no va a salir del campamento, así de... There's something I've been wanting to share with you, if now's a good time. Soy todo oído. It's difficult to put into words. I think it might be easier to just show you. Use the tadpole, the connection. Come into my mind. ¿Segura? I'm sure. I trust you. Vale. Usar el parásito para explorar su mente. Las hojas estas me están rayando. I don't remember how it started. Only how it ended. I was fleeing.
corazón sombrío cuando era chiquitita. Pues full stories hoy. Ahí nos tenemos que enterar un poquito de... Oye, yo que no leo. Me refiero a los libros del juego. She asked my name. Can't remember what I said. Can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Shah. It hurts. That's all I remember. Something sparks in your memory about Selûnite rites of passage. You heard once about how they would send their children out into the wilds to navigate their way home. Parece que llevabas una piedra lunar. ¿No es un objeto más propio de los selunitas? You're reading too much into things. A childhood bauble, that's all. Just because Selûnites claim something doesn't mean they own it. Gracias por compartir esto conmigo. Sé que no ha sido fácil. Normally I'd agree. But with you... Que no te veo la cara, corazón. Kendrick Tom, ¿qué piensas de él? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. Ese artefacto parece protegernos de alguna manera. ¿Aún lo tienes? Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life. A ver, lógicamente lo tienes. Aún así, ¿no sabes lo que es? Eso no tiene sentido. It's called faith. Duty. It doesn't have to add up to me as long as I serve. Está tenso, ¿eh? I'm part of a bigger plan. One that will be revealed in time. Bueno. Vamos a dejarlo correr. Porque la tía está toda tensa. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya llevamos ya casi la hora. Así que nada, hemos llegado aquí. Ahí hay cosas. La posada. Ahí la posada. Posada la última luz. Pues muy bien. Aquí todavía hay cositas. Habla con Damon. Oh, que está Damon aquí. Perfecto. Y pide ayuda a la tía esta. Vale, perfecto. Pues mira qué bien. Tenemos a Damon aquí. Esto no lo sabía yo. Mira ahí. Así que nada, seguramente vamos a explorar un poquito por aquí. Y nada, seguiremos explorando un poco más. Porque salimos directamente y llegamos aquí. Y todavía hay cositas, ¿no? Como esto. Guía del mapa de Yankee. Todavía están con el Yankee. Y llega hasta las torres de Saluna, que están por aquí. Vale, así que necesitamos como una luz para entrar a esas torres. Porque hay una oscuridad profunda que todavía no hemos descubierto. Así que nada, hoy ha sido full historia. Hemos cambiado a Corazón Sombrío un poquito para que esté más tuneada. Y hemos conocido a la jefa, ¿no? Jaheira o algo así. ¿Está por aquí? No. Bueno, está por ahí, ahí está. Jaheira. Y bueno, todavía no confía mucho en nosotros. Ahora un poquito más. Pero poco a poco vamos consiguiendo esa confianza. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.